Bienvenidos a todos ustedes al año 1914. El día de hoy vamos a estar viajando hasta San Petersburgo precisamente para ser testigos y observar una partida totalmente impresionante disputada entre pesas blancas Akiva Rubinstein contra pesas negras José Raúl Capablanca. La partida comenzó con D4, D5, caballo F3, caballo F6, C4, E6, gambito de dama declinado. Y tras caballo C3 tenemos la variante de los 3 caballos dentro del gambito de dama declinado. Y bueno, caballo BD7. Esto es lo que nosotros le conocemos como la variante Barman o la variante Barman dentro del gambito de dama declinado. Y bueno, aquí se juega alfil G5 simplemente con la intención de clavar al caballo. Dense cuenta que aquí lo que está pasando es que se está atacando fuertemente el punto de D5. Precisamente por eso lo que las blancas hacen es clavarlo para que nada más tenga un protector el peón de D5, que es el alfil de E6. ¿Qué realizan las negras? ¿Qué realiza José Capablanca? Bueno, alfil E7. Esto es una idea bastante interesante, no es la más precisa porque, bueno, deben de recordar que lo que se jugaba en aquellos años de 1914 era el ajedrez clásico y de repente uno que otro motivo insidioso de un ajedrez moderno. Prácticamente, hay que recordar que prácticamente la teoría del gambito de dama como tal estaba como un recién nacido, o sea, apenas estaba naciendo. No se conocían muchas de las variantes que hoy en día conocemos en comparación a aquellos años. Entonces, algo más preciso hubiese sido algo como C6, que es lo que normalmente se juega, o bien H6, cuestionando al alfil de G5 y no permitiendo que se siga desarrollando la posición del blanco hasta que definan la posición del alfil de G5. Aquí tienen la captura, el retroceso a H4 o bien la captura. Ambas son correctas, no hay ninguna que podamos decir, uy, no, es más preciso esto. Ligeramente más preciso alfil H4, pero digo, si capturamos, igualmente está bien. Pero bueno, Capablanca entonces jugó alfil E7 y E3. Lo dicho, este peón sube para darle chance al alfil de que se desarrolle. Entonces, en roque corto, torre C1, un esquema tipo defensa ortodoxa. Torre E8, una jugada bastante cuestionable en nuestros años, pero era algo bastante natural en aquellos años tipo 1900, 1920. El detalle aquí es que la torre se mueve a E8 para agarrar una mejor columna, pero siendo honestos, el problema aquí es que la columna E tampoco es como que se vaya a abrir, entonces no había necesidad de jugar torre 8. Algo más preciso hubiese sido algo como D por C4, alfil por C4, algo como C5 y la posición genera un filo bastante potente, un muy buen juego para las negras. Sin embargo, bueno, entonces este torre 8 fue lo que se jugó. Dama C2, preparando alfil de 3, C6 y alfil de 3. Un poquito más coherente con la posición hubiese sido algo como A3, precisamente para soportar y aprovechar la mayoría de espacio en el flanco de dama. Pero bueno, digo, alfil de 3 también es muy buena jugada. Aquí ya se está armando la batería muy potente sobre H7 y es aquí donde tenemos que prestar debida atención en nuestras partidas porque esta batería puede ser muy peligrosa. D por C4, muy buena jugada por parte de Capablanca y de hecho es bastante interesante este D por C4 porque se lo copió a Bernstein. Lo que pasa es que en aquellos años muchos maestros de primera fuerza, muchos maestros de élite de nivel magistral veían las partidas de los demás, de sus compañeros. Lasker veía las de Capablanca, Rubinstein veía las de Chigorin. Y bueno, en efecto, todos se amontonaban para formular los planes que ideó. Por ejemplo, gracias a Capablanca, los maestros empezaron a utilizar de repente un sacrificio de peón con la finalidad de abrir líneas. Eso hoy en día nos parece muy normal, pero en aquellos años todavía no se había postulado eso. Entonces es precisamente por eso que el carácter histórico que generó toda esta historia y los movimientos que realizaron estos maestros, precisamente por eso nosotros los marcamos como inmortales. Pero bueno, entonces D por C4, alfil por C4, aquí lo que está pasando es que ya se desarmó la batería. B5, una idea bastante interesante y bueno, categorizada incluso como un error, precisamente porque este B5 lo único que hace es alfil de 3. Vuelven a armar la batería. No había necesidad de volver a armar la batería. Un poquito más preciso hubiese sido caballo de 5 y bueno, alfil por E7, dama por E7, alfil de 3 y aquí la situación es que tenemos G6. Y dense cuenta que, bueno, sí, ahora la batería está chocando y muchos pueden decir, ah, bueno, profe, pero esto está mal porque el enroque de las negras queda lleno de poros, está muy agujereado. Sí,
está muy agujereado, pero no hay un alfil de casillas oscuras del blanco que pueda ser utilizado para aprovechar esas casillas. Entonces, por eso se denota que esta posición es estable para las negras. Bueno, pero con B5 entonces se permite un alfil de 3 y un A6. Bueno, este A6 es un poquito dudoso porque es lento. Un poquito más rápido, acelerando el desarrollo, era algo como alfil B7. Pero bueno, A6 y caballo E5. Muy buena jugada por parte de Akiba Rubinstein. Esta jugada trastorna todos los planes que tiene el negro. ¿Por qué? Bueno, algo como enroque corto también hubiese estado bien, solamente que sería un poquito pasivo. Más activo es seguir con caballo E5, precisamente porque tras alfil B7 tienen la siguiente opción: caballo por D7, dama por D7, alfil por F6, alfil por F6 y alfil por H7 jaque. En este momento, las blancas acaban de ganar un peón limpio, un peón seguro, un peón, ¿cómo decirlo? Un peón sano, sin veneno. Sin embargo, para que la posición tras rey H8 de las blancas sea coherente, tienen que realizar una jugada, un movimiento preciso. ¿Qué es lo que hace Akiba Rubinstein? Alfil E4. Bueno, esto se le considera un error porque la casilla de E4 no le pertenece al alfil, le pertenecía al caballo para que pudiese hacer sinergia en el ataque del enroque. Precisamente por eso, algo como caballo E4 era más preciso. Ah, profe, pero ¿qué no está sacrificando el alfil? No, recuerden que no se puede capturar porque caballo por F6 jaque doble y a la siguiente se va la dama. De hecho, no hay necesidad de capturarla. Tras rey H6, simplemente alfil, dama H7 jaque, y tras rey G5 y dama por G7, bueno, rey F5, G4, jaque mate. Entonces es precisamente por eso que caballo E4 era una excelente jugada. Prácticamente alfil E7 es forzada y entonces H4. Y esta idea la propuso Siegbert Tarrasch una vez finalizada la partida con Rubinstein y Capablanca. Pero bueno, entonces alfil E4 se le considera un ligero error. Incluso algo como alfil D3 hubiese estado mejor porque no le tapa la casilla de E4 al caballo. Pero bueno, entonces se jugó alfil E4, E5, D por E5 y torre por E5. Gracias a la actividad que tiene la torre de 5, más o menos se justifica el sacrificio y la pérdida del peón. Bueno, más que sacrificio, la pérdida del peón. Entonces, bueno, esto es una ventaja potencial que si las blancas quieren seguir teniendo o si las negras quieren seguir teniendo, deben de activar su juego y no permitir que esta torre se active más. Entonces es precisamente eso en lo que Rubinstein se va a enfocar a partir de este momento. Enroque corto, terminando su desarrollo sano, dama E7 y alfil F3, una excelente jugada. El detalle es el siguiente: si aquí las blancas hubiesen hecho algo como H3, nada más por hacer una jugada al aire libre, entonces las negras tienen un excelente recurso y ese excelente recurso es B4. Muy buena jugada porque el caballo se está encargando de defender al alfil y aquí estamos atacando al caballo. En el momento en el que se mueva, torre por E4 y ahora son las negras que tienen una pieza limpia. Precisamente por eso era tan famoso Capablanca, porque en posiciones incluso donde iba perdiendo un poquito, tenía una resistencia tan impresionante que parecía totalmente de otro mundo. Es precisamente por eso que Akiba Rubinstein juega alfil F3, porque ahora un B4 no tendría sentido porque caballo E4 y ya no se le va ninguna pieza. Pero bueno, entonces torre C5 fue lo que se jugó. Lo volvemos a repetir: si queremos justificar la pérdida del peón, tenemos que activar nuestras piezas. Dama E2, alfil por C3, torre por C3. Un poquito cuestionable porque permite torre por C3 y B por C3. Aquí vemos que las blancas han simplificado la posición y el problema con simplificar la posición es que no solamente se intercambian piezas, se intercambia el ataque. Y bueno, vemos que la estructura de peones del blanco no se encuentra del todo sana. La única ventaja aquí en la estructura de peones sobre la del blanco es que el rey del negro sobre la columna H se encuentra muy expuesto, pero las blancas no tienen piezas suficientes o bien situadas para
aprovechar esta ventaja. Entonces es precisamente por eso que aquí la posición se encuentra más o menos igualada. Torre de 8 y torre de 1. Las blancas no pueden permitir que las negras dominen la única columna abierta. Entonces precisamente por eso se juega torre de 1 y la ulterior e inevitable torre por D1, jaque, dama por D1 y rey G8. Una interesante jugada. De hecho no había necesidad de mover al rey. Algo como C5 funcionaba, lo volvemos a repetir, para simplificar la posición y que las negras no tengan debilidades y las blancas no tengan cómo atacar. Pero bueno, se jugó rey G8 y tras H4, C5. Buena jugada y de hecho este H4 es muy brillante por parte de Akiva Rubinstein. Si se están dando cuenta, están regalando un peón, pero no lo pueden capturar. Sería de hecho horripilante, porque entonces dama D7 atacando al alfil y una vez que se retire, entonces va dama de 8 jaque y tras rey H7, 1. Se puede capturar, ¿sí? Pero más preciso aún sería jugar alfil E4 jaque y tras dama por E4, dama por E4 jaque. No necesariamente tenemos que sacrificar a la dama aquí. También podemos jugar algo como rey H6, pero entonces habría mate en 4 por dama H8 jaque, rey G5, dama por G7 jaque, rey H5, dama por F7 jaque, rey G4 y dama F5 jaque mate. Entonces precisamente por eso, con muy buen criterio, Capablanca juega C5, alfil por B7, dama por B7, dama D6 y B4. Con esto están intentando crear un peón pasado que, bueno, sea el responsable de que las blancas tengan que lidiar con una amenaza. Dama por C5. Esto se le considera un error, pero en realidad no había otra cosa que hacer. Un poquito más fino hubiese sido simplemente C por B4, pero digo, dama por C5, a ver, lo marco como un error porque los comentaristas de aquella época lo marcaron como un error, pero simplemente es una buena jugada, prácticamente no hay otra. Entonces B por C3, dama por C3, dama B1 jaque, rey H2, dama por A2. Y bueno, aquí vemos que el peón pasado de A6 junto con el ataque del peón en F2 justifican que el blanco tenga peón de más. Entonces esta posición, más que ventaja para blancas, yo diría que incluso podemos decir que está desviándose o derivándose algún proceso de tablas. Bueno, entonces dama C8 jaque, rey H7, dama F5 jaque, rey G6, G6. Ojo, no estamos descuidando el punto de F7 precisamente porque la dama lo está cuidando. Dama F6 y A5. Bueno, a lo mejor algo como dama E6 hubiese estado bien, pero claramente las blancas tienen dama 1. Obvio, si capturan, entonces pierden porque la recapturan y este peón va a parecer Forrest Gump corriendo a toda hostia, ¿verdad? Pero bueno, recuerden que las blancas no necesariamente tienen que aceptar el cambio de dama, simplemente dama 1 y aquí nada pasó. Es precisamente por eso que tras dama F6, A5, G4, A4, H5, G por H5, dama F5 jaque, rey G7, dama G5 jaque, rey H7, dama por H5 jaque, rey G7 y en este momento ambos jugadores firmaron las tablas. Totalmente impresionante, precisamente porque Capablanca se vio situado en una posición en donde no solamente había un peón de menos, sino que la posición no le estaba favoreciendo. Y es precisamente ahí donde la resistencia de Capablanca llegó. Y bueno, evidentemente, muchos comentaristas, de hecho, Keres comentó que es asombroso que Capablanca hubiese seguido y conseguido las tablas en un tan mal final. Capablanca era uno de los maestros clásicos más fundamentales en los finales y de hecho decía que la parte más importante de una partida son los finales, precisamente porque los finales nos permiten estudiar básicamente todas las opciones del juego porque, bueno, nosotros tenemos la idea de que tenemos que estudiar las aperturas, medio juego y final, pero Capablanca lo hacía diferente. Los finales en función de las aperturas era lo que nosotros conocemos. Capablanca lo que hizo fue decir, no, ¿sabes qué? Las aperturas en función de los finales. Si yo juego esta apertura, ¿a qué final voy a llegar? Si yo juego esta otra apertura, ¿a qué final voy a llegar? Es así como razonaba Capablanca. Muchas gracias por visualizar este video. Cuídense mucho. Bye, bye.